Nos vamos a poner de pecho a piso, nos vamos a rodar y luego como cocodrilos con la cabeza para abajo. En muchas partes de México, los niños no solamente aprenden a leer y a escribir en la escuela, pero también están aprendiendo qué pasos deben de tomar en caso de una balacera en su escuela o en la calle. Este es un síntoma más de cómo ha permeado la violencia en nuestras vidas. Lo leemos en los periódicos, lo vemos en los noticieros, lo vivimos en nuestro hogar. Desafortunadamente, la violencia se ha convertido en un factor común para la mayoría de los mexicanos. Y ese es el tema que abordaremos el día de hoy. ¿Cuáles son los detonadores de violencia en México? Yo soy Ana María Salazar, acompáñenme aquí en Seguridad Total. En tan solo 15 años, la presencia de México en los diarios internacionales pasó del tema económico al de seguridad. Nuestro país se posicionó en el número 16 de 115 naciones con mayor índice de violencia y delincuencia a nivel mundial. América Latina es un continente que está considerado como el continente más violento del mundo y donde México hoy, sobre todo en esta década, a partir de la década pasada, finales, se está convirtiendo en uno de los países o por zonas, porque no podemos hablar de que sea la misma violencia de Tijuana con la Ciudad Juárez o la de estas dos ciudades con las del Distrito Federal o con la de Guadalajara o la de Hermosillo o la de Tapachula o la de Mérida. Son diferentes entornos, es como si fuera un cuerpo enfermo que empieza a enfermarse y que territorialmente en el cuerpo empiezan a surgir erupciones por diferentes partes del cuerpo como si fuera un cuerpo enfermo. No hemos querido entender que en México el narcotráfico, el crimen organizado, delincuencia, homicidios, estos delitos que están robando los titulares de los medios, nacen de actos o decisiones hechas por individuos, como el consumo de estupefacientes, de alcohol, de la falta de educación o trabajo, de agresiones intrafamiliares. Entender que la violencia no es un problema de valores, como mucha gente dice, sino que es una interrelación de cosas. Las personas que reportaron haber sido violentadas o haber ejercido la violencia tenían una relación muy significativa con otros comportamientos de riesgo que están muy comunes en la sociedad y que la gente piensa que son cuestiones de la época, como por ejemplo consumo de sustancias aún en forma experimental, cocaína y marihuana, consumo de drogas legales, comportamientos riesgosos en el terreno de la sexualidad, como no protegerse de la sexualidad, comportamientos antisociales no necesariamente delictivos, pequeños robos familiares, ¿no? En la escuela, en el hogar. Primero sería entender que las sustancias de abuso, incluidas las lícitas y las ilícitas, se pueden entender más como factores causales de violencia, más bien son facilitadores o son sustancias cuyo consumo puede en algunos contextos favorecer o fomentar, facilitar, insisto, que se den situaciones de violencia. En México hay 3,5 millones de personas de entre 12 y 65 años de edad que experimentan con alguna droga. A partir de esta correlación entre el consumo de sustancias con la violencia, ¿hacia dónde están enfocadas las aplicaciones de políticas públicas? Precisamente en el énfasis que se le está poniendo a la atención de las adicciones y los problemas derivados del consumo de las sustancias psicoactivas, pero también a partir del interés que se está finalmente viendo hoy más que nunca antes en atender el problema de la violencia, en poderlo detectar, en poderlo atender de manera integral, en poderle, digamos, ofrecer a las personas, digamos, una solución a su problema, no solamente trabajando con las que son, digamos, las personas que reciben la violencia, sino también con aquellas que son las que la perpetran y finalmente con el objetivo de ir reduciendo poco a poco los niveles de violencia que vemos en nuestro país. Problema social y monetario. El costo de la violencia en México asciende al 15% del Producto Interno Bruto.
es decir, aproximadamente 108,000 millones de dólares al año. En el caso específico de la violencia de género, las cifras son verdaderamente alarmantes. La violencia contra las mujeres le cuesta al país, según estudios del Banco Interamericano de Desarrollo, 168,000 millones de pesos. De casi 25,000 adolescentes entrevistados, 59% reconoció haber sido agredido físicamente y el 17% haber sufrido otros ataques, incluyendo el abuso sexual. Por su parte, un estudio realizado por el Instituto de Educación Preventiva y Atención de Riesgo reiteró el gran porcentaje de adolescentes que sufren episodios de violencia. Te podría decir que las 2/3 partes de los jóvenes reportaron algún tipo de violencia, desde un tipo de violencia en un ámbito que puede ser el doméstico, hasta en todos los ámbitos que investigamos, que fueron 5 ámbitos, tanto el ambiente de casa, el ambiente de trabajo, el ambiente de los vecinos, hasta la calle. De acuerdo a la Comisión de Derechos Humanos, en 1 de cada 3 hogares se sufre de violencia en contra de los niños. Estamos hablando de que estamos formando individuos que seguramente van a promover estos patrones de violencia. Además de las agresiones intrafamiliares, ¿dónde más aprenden los niños a ser violentos? En la escuela. Afecta centralmente la formación sana y la estructura de la personalidad sana de los que van a un ámbito a aprender. Por la violencia entre los alumnos se genere una personalidad tímida, no solamente tímida, temerosa, con problemas de seguridad. Y también del otro aspecto, el que es violento, que se confirme, se reafirme en los resultados de la violencia y le den la posibilidad de seguirle ejerciendo porque sabe que ha salido exitoso ejercitando la violencia. Hay otros factores que se están sumando a toda esta parte de los entornos de violencia que tienen que ver con los medios de comunicación y el trato de la violencia, con todo este boom, ¿no? En los últimos 10 años sobre todo de Internet y nuestros hijos en las escuelas, en Internet con el bullying y toda esta cuestión. En fin, son otros factores que están jugando, independientemente también de lo que está jugando la violencia criminal o ligada, digamos, al crimen organizado, que tiene también otra lógica, pero que también vienen a abonar a la lógica, digamos, cotidiana. La sociedad cambió. Por lo tanto, tenemos que adecuar nuestras instituciones y nuestras leyes a esta nueva realidad. Entonces, ¿qué hacemos para reducir la violencia? Como ciudadanos, como padres de familia. Si, por ejemplo, en Juárez tú tienes 70,000 niños en la edad de 6 a 18 años que ni estudian ni trabajan, pues ahí tienes un ejército de jóvenes que están buscando qué hacer y que hoy tener armas, estar en la calle, estar en la esquina o no tener oportunidades, lo que puede redundar es que están los ejércitos justamente del crimen ahí preparados. Entonces, desde nuestro punto de vista, la prevención social tiene en ciertos momentos y en ciertos territorios que articular la política pública educativa, la política pública de salud, la política pública de desarrollo urbano, la política pública de transporte, porque el transporte genera también actitudes, genera estrés y también puede ser un detonador de violencia. Bueno, que no se resuelve la violencia con más violencia. Generalmente en la cultura mexicana, cuando un niño llega y le dice a mamá o a papá, me pegó mi compañerito, y llega con las huellas de las lesiones que le infirió, el papá o la mamá dice, defiéndete y pégale. Y eso no es posible porque violencia genera violencia.
Amigos, se nos acabó el tiempo, pero los quiero dejar con una última reflexión. Veamos los datos. El gobierno federal nos informa que desde el 2006 han muerto más de 22,000 personas debido a esta guerra en contra del crimen organizado. Pero también sabemos que el 56% de las mujeres entre las edades de 15 y 19 años son víctimas de algún tipo de violencia. Lo importante, lo que debemos de recalcar es que la violencia por parte del crimen organizado no se puede separar de la violencia que se están viviendo en los hogares. Y la pregunta es, nosotros como ciudadanos, ¿qué vamos a hacer?